Es la mejor estrategia móvil para comerciar desde un smartphone para principiantes en 2024. Ahora voy a mostrárselo. ¿Están listos? Empezamos. Hola a todos amigos. Estoy seguro de que muchos de ustedes ven este video a través de un móvil. Creo que no sabrán cómo usar su dispositivo lo más eficaz posible, especialmente para ganar dinero. Entonces, al ver este video hasta el final aprenderán una simple y eficaz estrategia para comerciar desde el móvil sin usar ordenador o portátil. Ustedes pueden comerciar con esta estrategia, por ejemplo, mientras van a algún lugar, están en el trabajo o donde quiera y en cualquier tiempo que les sea cómodo. Ustedes deben entender que la pantalla de un dispositivo es mucho menos de lo acostumbrado y nos ofrece mucho menos información. Por eso no es lógico usar índices complicados que solo les confundirán. En este vídeo les demuestro la estrategia con un índice compuesto de dos líneas y les cuento todos los detalles. Además, hoy intentamos ganar un par de miles de dólares. Entonces, la primera señal está a punto de aparecer. Vamos a esperar primero hasta las líneas verde y roja se crucen. Mientras tanto, les cuento la estrategia y cómo usarla después de ver el video. Esperamos hasta que se formen por completo las velas y entonces dos líneas se cruzan formando la señal de venta. Es de venta, pues la señal, pues la línea verde cruza la roja hacia abajo. Ahora el índice mismo. Abrimos la lista de los índices y encontramos el que se llama Moving Average. Hacemos dos clics en él para añadirlo dos veces. La primera línea indicadora tendrá estos parámetros que ustedes ven en la pantalla. Guárdenlo, por favor, muy importante. Y en los estilos todo es así. Los parámetros de la segunda línea son los siguientes: periodo de 56 y el tipo EMA y los estilos así. En 10 segundos se cierra el convenio, es posible que la vela se forme roja y así ganaremos $460. Apostamos en la bajada del mercado y pues esta apuesta es exitosa. Ganamos el 92% del importe apostado. Genial. Todo es muy simple aquí. Como vemos, no hay muchos cruzamientos. Vemos que el último cruzamiento fue la señal exitosa y fue hace bastante tiempo. Y ahora veo otro cruzamiento igualmente ganador. Sí. Em, Habrá otros momentos importantes para tener en cuenta para ganar. De otra manera, ustedes pueden fracasar y perder su depósito. Y vamos a conocer estas reglas ahora mismo. Amigos, quiero abrir aquí el convenio de compras. Vale, es un poco de riesgo, pero ¿qué va? Veo que la línea verde está encima de la roja, cruzándola desde abajo, y es la señal de compra. Puede que sea tarde para abrir el convenio según la señal, pero abro el convenio después de un pequeño resalto del precio. Em, Creo que con una línea horizontal puedo marcar un nivel hacia que se vuelve el precio. De hecho, sí, de hecho este nivel se forma con el cuerpo de la última vela. Y ahora notamos este pequeñito resalto. Qué bonito. Entonces, la primera regla que mencioné, del que nos aprovechamos, es la siguiente. Debemos observar y seguir la situación en el mercado. Si en el mercado vemos muchos cruzamientos con muchas señales que no se sabe de dónde vienen, por ejemplo, como este par de divisas, em, los cruzamientos aquí no me gustan, no veo la dirección de al lado, o sea, un flat, y pues honestamente sí, puede que ganemos algo aquí, pero mejor no abrir convenios
La cosa es que cuando en el mercado vemos la dirección de al lado, o sea, flat, hacen cambios de la tendencia mejor no comerciar, ya que las señales son de poca calidad y es muy probable que perdamos dinero, como aquí. Necesitamos un gráfico con la tendencia clara de subida o de bajada que se cambia. Por ejemplo, aquí había la dirección de subida y pronto la dirección se cambia a la de bajada. Para ese comprador. Las líneas indicadoras se cruzan, lo que es una comprobación del cambio de la tendencia y entonces abrimos el convenio. Solo cuando la tendencia se cambia y no está en el flat. ¿Qué esperamos hasta que se forma la vela? Y con el inicio de la nueva vela abrimos el convenio y ya está. Para poner el temporizador de la formación de una vela, abrimos los parámetros, ponemos el temporizador. Es importante abrir los convenios solo después de que se forma la vela. En otro caso, ustedes pueden abrir el convenio demasiado pronto y cuando la vela se resalte o no se resalte para nada, perderán dinero. Eso se llama la señal falsa. No las hay muchas, pero las hay. Es un error algo ridículo, creo. Por eso pongan su falta el temporizador y abran el convenio solo después de la formación de la vela. Analizando este gráfico vemos que el precio subía y bajaba de manera muy preciosa. Además, noto suficientes cruzamientos que son las señales de buena calidad, ¿sí? Pero ahora es algo raro. Ok, vale. Por eso abro otros dos convenios para recobrar la pérdida. Eso no debía pasar, creo que no es nada más que una pequeña corrección antes de la próxima subida. Si analizamos el mercado respecto a los niveles, podemos decir que al gráfico le queda mucho para conseguir ese nivel horizontal. Por eso no actuamos en contra con el análisis técnico, sino que siempre le prestamos atención y nos aprovechamos de él. Siempre debemos encontrar un buen punto para abrir convenios. Por ejemplo, si el mercado estuviera cerca del nivel importante que marcamos con una línea, no habría abierto el convenio, ya que es posible que el precio se resalte del nivel, lo que llevará a un fracaso del convenio. Y eso todo a pesar de ver el cruzamiento de las líneas indicadoras, que es una señal buena de compra. Debemos considerar todos los factores en el mercado para ganar dinero. Debemos ser razonables. Vale. Y la última cosa que les comparto para aumentar sus posibilidades de ganar dinero. A ver. Entonces, amigos, abrimos convenio con el cruzamiento del 100% comprobado. Ahora es tiempo para dar un consejo importantísimo, especialmente para los que ven mis videos hasta el final, que les ayudará a aumentar la tasa de ganancia comerciando según esta estrategia. Miren el tiempo del convenio y el tiempo de una vela que uso corrientemente para comerciar. ¿Qué ven? ¿Qué notan? Miren, el tiempo de una vela es 30 segundos. Es el tiempo durante el que se forma por completo una vela roja o verde. Y el tiempo de un convenio es 2 minutos. Por eso, amigos, si quieren aumentar la tasa de ganancia según la estrategia de hoy, deben comerciar con los convenios cuyo tiempo es 3 o 5 veces mayor que el tiempo de una vela. Eso se explica de la segunda manera. La señal del cambio de la tendencia que obtenemos con el índice de hoy no es momentáneo. Siempre puede haber corrección o resalto del precio, por lo que se puede perder dinero. Pero ahora vemos un excelente cruzamiento que nos dice que en cierto tiempo el mercado bajará. Y eso pasará en algún rato y no ahora mismo. Para eliminar o minimizar los riesgos comerciales, abriendo los convenios de corto plazo,
para evitar oscilaciones e imprevistos del gráfico del precio, aumentamos el tiempo de un convenio respecto al tiempo de una vela. De esta manera aumentamos notablemente las posibilidades de ganar dinero usando esta estrategia. Vale. Y el convenio es exitoso otra vez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que hayamos ganado a eso de $2000 en tan solo 10 minutos. Yo seguiré conversando con esa estrategia en mi canal de Telegram. Por eso, si les interesan convenios que abro yo, pasen por el enlace en el comentario fijado debajo del vídeo. Hasta el vídeo siguiente. Chao.